Doctor Nakazaki, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, gracias. A ver, usted ha dicho hoy que el tema de la salud de Alberto Fujimori está zanjado, está definido. Eso quiere decir que se queda en la clínica. Lo que la gente se pregunta es, ¿hasta cuándo? Bueno, hay que analizar en primer lugar que la inaplicación del indulto humanitario, porque jurídicamente no se ha anulado el indulto. Lo que ha hecho este juez supremo es inaplicar el indulto. Esa decisión de inaplicación del indulto humanitario está apelada. ¿Cuál es la diferencia entre la inaplicación o la anulación? Porque entendía que la Suprema lo había anulado. Nunca se anuló. Nunca se anuló. Aparte de muchas aberraciones jurídicas, esa hubiera sido una mucho mayor, porque en un incidente de ejecución de sentencia penal no se puede anular un acto presidencial. Pero para terminar de responder a tu pregunta, la razón por la cual el expresidente Fujimori permanece en la clínica Centenario, más allá del tema de lo del indulto, es por el motivo médico. Él tiene un problema cardiológico, hay una alta sospecha de falta de irrigación en las arterias superiores del corazón, se le intentó hacer los procedimientos correspondientes, no pudo soportarlo, razón por la cual se tiene en la unidad de cuidados intermedios, dándole el tratamiento adecuado para que pueda finalmente realizarse los exámenes que confirmen o descarten este problema de irrigación de las arterias superiores del corazón. Se le pidió a la sala que verifique el estado de salud, envió un equipo médico del Instituto de Medicina Legal, acompañados por una fiscal, y determinaron dos cosas. Comprobaron el cuadro clínico cardíaco y la necesidad de continuar con el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos por un equipo multidisciplinario. ¿Cuál es el diagnóstico concretamente? Evidentemente hay un mal al corazón, un mal cardiovascular, pero ¿qué tiene exactamente? Además de la fibrilación auricular paroxística, que es el motivo del indulto humanitario, ahora se habría agravado la situación porque hay problemas de irrigación en las arterias superiores del corazón. O sea, la sangre no circula en todo el cuerpo. Es lo que va determinando los exámenes, pero no se han podido completar porque el cuerpo del presidente no soporta los procedimientos necesarios, hay un descontrol del corazón y por eso se le tiene en la unidad de cuidados intermedios, para una vez que esté estabilizado, poder continuar y verificar si existe este problema de irrigación en las arterias superiores, realizar los procedimientos médicos que corresponden. Porque hace algunas semanas, no muchas, un programa periodístico difundió unas imágenes del expresidente parándose y sentándose de la cama como si a primera vista y ante el público, algo que causó honda crítica, no tenía nada, aparentemente. Se paraba, se sentaba. Yo creo que es un problema de lectura, ¿no? Y siempre de utilizar la razón y no el corazón, por no decir el hígado. Si el presidente Fujimori hubiese sido indultado por estar en coma, y lo vemos saltando, comprendo la indignación. Pero el presidente Fujimori fue indultado por tener una fibrilación auricular paroxística, lo cual no le impide caminar. Pero entonces, si no le impide, o sea, si le impide caminar, ¿le impide caminar? No le impide. No le impide caminar. No le impide caminar. Porque ese video, lo que recordamos todos es que fue cuando estaban leyéndole la prisión preventiva, el fallo de Concepción Carhuancho, a Keiko, su hija. Su hija, así es. ¿No? Y daba la impresión de que se paraba y se sentaba como si nada. ¿Usted lo ha visto personalmente? Que se paraba y se sentaba así, pero ese como si nada no es compatible con la fibrilación auricular paroxística y este problema de probable falta de irrigación de las arterias superiores. Ponía el ejemplo, si a él hubieran indultado por estar en estado de coma o vegetal y lo vemos saltando, caminando, tendría algún sentido, como en el caso del indulto del señor Crucillat. Ciertamente. ¿No? Entonces, ahí se hablaba de un cuadro clínico que no fue real. Pero la enfermedad por la cual se le ha indultado, la enfermedad por la cual está internado en la clínica es real. Entonces la reacción es emotiva o hepática, pero no racional. Los médicos, ¿qué dicen sobre su mejoría? Es decir, ¿qué pueden adelantar
los médicos respecto a... Porque, vamos, los médicos siempre dicen, de acuerdo, este paciente debe guardar cierto reposo, ciertos cuidados, no coma esto, esta es la receta, tome usted estos medicamentos, ¿por cuánto tiempo? Claro, pero él no está en un cuadro clínico que nos lleve a ese estado. O sea, él no tiene un diagnóstico definitivo que establezca un tratamiento para hacer la proyección que tú haces. Los exámenes que se le han hecho vienen dando cuenta que habría problemas de irrigación en las arterias superiores del corazón. Sí. Si se comprueba y no se hacen los procedimientos correspondientes, el riesgo de infarto pues es absoluto. O sea, el problema aquí entonces es que no se le puede completar el examen porque su cuerpo no lo resiste. No soporta los procedimientos. Ya. ¿Usted lo ha visto personalmente? Sí, claro. ¿Cuándo ha sido la última vez que lo vio? Hará un par de días. ¿Y qué pudo conversar con él? En la unidad de cuidados intermedios, bueno, lo que conversamos, porque en la unidad de cuidados intermedios las visitas no pueden ser prolongadas, son controladas, entonces lo que básicamente conversamos son los aspectos legales y me hace obviamente consultas sobre el destino de su hija, ¿no? Claro, ahora, el caso Pativilca es un asunto que está todavía pendiente, un asunto que tiene que ver con el Grupo Colina, pero a Fujimori se le imputa la famosa autoría mediata. Ese proceso, ¿cómo va caminando? Hoy día se ha resuelto, bueno, se ha visto por la sala penal un incidente de acumulación. Se pretende al proceso por el caso llamado Pativilca acumular el proceso denominado familia Ventosía. Nosotros estamos de acuerdo con que se acumulen los procesos porque el estado de salud de Alberto Fujimori no le permite enfrentar 2, 3, 4 procesos. Mientras menos procesos, mejor para su estado de salud, pero lo único que hemos exigido es que siempre se siga respetando el tratado de extradición, que exige que para que se le pueda juzgar por algún caso, tiene que haber autorización de la Corte Suprema. Acá existe autorización por el caso Pativilca, pero no existe autorización por el caso de la familia Ventosía. Si se cumple con el procedimiento, no tenemos ningún inconveniente y más bien estamos de acuerdo que sea acumulado. Ahora, usted me dice que conversó con Fujimori sobre el destino de su hija. ¿Pudo conversar sobre los últimos acontecimientos, no solo la prisión preventiva, sino el testimonio de Jorge Yoshiyama? No, ¿ese tipo de detalles él llega a preguntar o no? No, en realidad son preguntas sobre procedimiento principalmente. Ya. ¿No? ¿Y él qué piensa sobre esta situación, digamos? Bueno, como padre. Como padre. Entonces, como padre, creo que ha sido muy elocuente, hasta incluso en mensajes públicos, comunicaciones con su hija respecto a lo que siente, ¿no? Claro. Bueno, entonces esperemos qué es lo que pasa con Fujimori. De momento va a seguir en la clínica Centenario. Ese es el video, sí, es de punto final, ¿no? Claro, ahí está, se para. Fue cuando, claro, se comunica por teléfono, digamos, habría que hacer ese examen, ¿no? ¿Cuándo puede? Entiendo que él no lo soporta, no lo resiste, pero ¿habría alguna fecha en la cual él pueda hacerse este examen para tener claro su No he conversado con su médico, no he conversado con su médico tratante, con el cardiólogo no he podido conversar. Hace poco he retomado la defensa del presidente, rápidamente hoy he tenido que enfrentar un incidente de acumulación y estoy para dentro de 10 o 15 días enfrentar la apelación respecto a esa resolución de inaplicación del indulto humanitario absolutamente arbitraria y espero generar esa convicción en la Corte Suprema. Es en eso estoy abocado. Claro. Bueno, quiero aprovechar su presencia porque siempre es interesante poder escuchar de usted algunas cosas, algunos comentarios sobre todos estos procesos que están transcurriendo y lo que hoy estamos advirtiendo es un pedido de asilo de Alan García. La situación está ahora en cancha uruguaya. Hay congresistas allá, unos dicen que no hay persecución, otros dicen que sí hay persecución, pero yo le quería preguntar, a propósito de su presencia aquí, ¿cuánto daño le puede hacer esta situación a la institucionalidad jurídica, al país, a nuestra relación con Uruguay y a los procesos contra la corrupción? Siempre que se hace un pedido de cooperación internacional en materia de justicia penal, cuando el Perú le pide la extradición del expresidente Toledo o ahora el expresidente García pide un asilo político,
hacemos que la justicia penal peruana sea sometida a un examen por parte de la comunidad internacional. Uruguay nos está tomando examen. Nos tomaría examen ahora porque para determinar si hay un caso de persecución política, lo primero que se va a evaluar es si se está garantizando un debido proceso o no. Ese es el termómetro, porque si yo encuentro que el país, su sistema de justicia es una maravilla y funciona de manera extraordinaria y el juez Concepción da comparecencia y da prisión, tú hace un momento estás analizando, más adelante, amigos, informaremos qué decide el juez Concepción. Yo ya te digo desde ya, prisión preventiva para los dos, porque él es un médico que en su hospital solo hacen cirugía, no hacen clínica. Ahí no hay antibióticos y no hay vitaminas, cuchillo de frente. Entonces, lo que va a hacer Uruguay es hacer ese tipo de análisis. Pero, ¿hay una vulneración al Estado de Derecho? Es decir, lo que está sosteniendo el APRA, lo que sostiene Alan García, es algo mucho más grave. Ellos están diciendo que aquí se vulneran principios constitucionales, sosteniendo la tesis de una autocracia, un régimen que se ha excedido de sus márgenes constitucionales. Vamos a lo siguiente. Mi análisis siempre va a ser jurídico y no va a ser político. El concepto tradicional de persecución política era el que sufrió el APRA en el siglo pasado, ¿no? La ideología prista que llevó a las cárceles, a todo el martirologio, que hizo que el APRA sea el partido que haya durado más en el tiempo en la historia. Y además, perdóneme que le ponga un pie de página, por Haya de la Torre y su permanencia en la embajada colombiana es que se hace la famosa convención del año 54 que hoy se está usando para ver si García califica o no con el asilo. Pero modernamente se habla de otro tipo de persecución política y esta se produce cuando en un Estado se crea un sistema penal de una manera tal que todos o casi todos sean culpables y tengan que ir a la cárcel. O sea, un sistema creado para que haya culpables y para que haya presos. ¿Cómo sabes si estamos en ese sistema o no? En cualquier sistema de justicia puede haber errores y arbitrariedades, pero si el propio sistema lo corrige, ejemplo del expresidente Humala y su esposa, ellos sufrían una prisión preventiva arbitraria, inconstitucional, generada por el juez Concepción, pero el Tribunal Constitucional la corrige. Prisión yo le diría discutible, ¿no? Porque habían unos como usted que decían que no y otros... El Tribunal Constitucional dijo que es inconstitucional. De acuerdo, pero había voces que decían que calificaba la prisión preventiva porque habían testimonios, evidencias, en fin. Pero continúe. Es que, claro, pero yo te diría, si es música o es fútbol, es un tema de opinión. Pero si es medicina o es derecho, no es un tema de opinión, otra cosa es que se vuelvan ciegos. Claro, pero... El juez Concepción hoy ha marcado, nuevamente con el caso En el alegato de Keiko Fujimori, él cita justamente el fallo del TC. Pero para no cumplirlo. Dice, lo voy a cumplir, pero al final no lo cumplo. Porque él dice que él no tiene que controlar la legalidad de las pruebas. Que él no tiene que controlar si un testigo protegido puede ser un testigo sin que lo interroguen las partes. Eso... yo creo que es la principal herida que se tiene caso. Pero regresando a la pregunta que tú haces, si el sistema de justicia puede corregir sus propios errores y arbitrariedades, no hay persecución política. Ya, pero si el sistema de justicia, lejos de corregir errores o arbitrariedades, está creando o está creado para que todos o casi todos sean culpables y se vayan a la cárcel, entonces ese sistema de justicia no va a ser aprobado si es que es examinado por una democracia y una justicia avanzada. Quiere decir entonces que si Uruguay le diese el asilo o le da el asilo a García, los otros procesos contra la corrupción, contra los otros líderes políticos, comenzando por Toledo, que es el campeón de las fugas, dirían, como García reclama persecución de ese sistema de justicia peruano, yo también quiero. Eso pasaría. El expresidente Toledo es el que mejor ha creado su caso y mejor ha aprovechado los errores y los conflictos institucionales. No le dejaron apelar su prisión preventiva. Los congresistas salían a pedir su cárcel. Yo te invito, está fugado. Ojalá tú puedas conseguir. Hay una carta que han hecho sus abogados en Estados Unidos donde más o menos él hace esta historia. Él, una reencarnación de Pachacútec, se enfrenta a la mafia fujimontesinista,
la derrota en la marcha de los 4 suyos. En venganza, la mafia fujimontesinista toma el Congreso. Su ministro es sacado, el Tribunal Constitucional enjuiciado, el fiscal de la Nación enjuiciado, por tanto el Perú es una república bananera. ¿Pero qué clase de fábula es esa? Bueno, eso es lo que ha creado en su historia. Pero es una fábula. Bueno, pero ¿por qué crees tú, Jaime? El abogado de O.J. Simpson, en el mejor juicio de la historia en los Estados Unidos, dijo que el que gane el caso es el que cuenta la mejor historia. El caso de extradición de Toledo, ese partido ni siquiera comienza, porque seguimos en el Departamento de Justicia y Estados Unidos ni siquiera logramos que lo ponga en el despacho de un juez para recién iniciar la extradición. Pero por eso mi pregunta iba a García. Lo aprovecharía completamente el expresidente Toledo, sin duda. Él sería el primero en utilizarlo. O sea... Y Ollanta también. Pero él mismo ha señalado que él no es un perseguido político. No, pero después todos van cambiando, el vaivén de las cosas él va llevando. Porque lo que quiero dejar claro es, a ver, le da el asilo Uruguay en ese escenario, ¿no? Alan entonces vendría a ser para el concierto internacional un perseguido político, sí. Por ende asilado. ¿Por qué? Por la justicia peruana. ¿Por qué? Por el caso Lavajato. Entonces salta Ollanta, salta Keiko, saltan todos y se acabó. Yo te diría que lo aprovecharían dentro de su proceso quienes están sujetos a extradición y quienes están sujetos a proceso penal en el Perú simplemente como un cuestionamiento moral, pero jurídicamente no tendría efectos. O sea, como se ha asilado Alan García, levánteme la prisión preventiva acá, eso no, esa ecuación no existe. Pero en extradiciones sí lo van a utilizar. Lo van a usar. Claro, o sea, Toledo sería el primer beneficiado de un probable asilo a No creo que García. demore 5 minutos. Claro, salta como un resorte. Total, y sobre todo como está construyendo su defensa. Donde no había defensa penal, en el caso en el Perú, ha construido una gran defensa de la extradición. Mi pronóstico es que no lo van a traer al expresidente Toledo. Su pronóstico es que no lo traen a Toledo. Por encima de si le dan o no el asilo a García. Sí, él ha construido una defensa de extradición fuerte. Esa fábula, la justicia norteamericana la puede creer, es decir, la justicia norteamericana no puede contrastar hechos. Si para darte una visa en la ventanilla de la Embajada de los Estados Unidos en Monterrico, te revisan, te expulgan. Pero Estados Unidos tiene una visión muy especial, ¿no? Los militares peruanos que como pudieron lucharon contra el terrorismo es un horror. En cambio, cuando ellos bombardean Irán, bombardean Afganistán, entonces es otra visión, ¿no? Entiendo. No tantos años ha estado en Stanford por las puras, ¿no? Sí. Algo ha tenido que construir, algún árbol por lo menos ha sembrado. Porque esto de que él, claro, encabezó la lucha contra la mafia fujimontesinista, se comió 15 años. Eso circula. Porque ¿cómo es que después el Congreso tomó el control del Congreso de esa mafia y de ahí se vengó de él? Eso circula entre todos los expresidentes de la República que son generacionales con Toledo. ¿Ah, sí? De un expresidente he visto esa hoja, esa no me la han contado, la he visto. O sea que para usted el pronóstico es Toledo no lo traen. No lo traen. Qué bárbaro. Doctor Nakazaki, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, Jaime. Le agradezco por estos minutos y por esta entrevista. Y vamos a estar atentos al caso del expresidente Fujimori, ciertamente.